Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Johnny Recomienda. Hoy estaremos trabajando sobre esta guía de tiento transversal, una guía muy versátil en cualquier taller que todo carpintero, ebanista, cualquier persona que esté empezando en este proceso de la carpintería tiene que conocer. No olviden por favor dejarme sus comentarios de cómo les pareció este video, también de sugerencias de cuáles son los proyectos que les gustaría que desarrolláramos aquí. Denle like y si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así es que empecemos. Antes de empezar, me parece importante que podamos entender cuál es el significado de tiento y cuáles son sus características específicas. En este caso, yo tengo mi tiento longitudinal, que sirve como regla o como guía para realizar cortes en el sentido de hilo de la madera o en el sentido de la fibra de la madera. Van a ver que este es el sentido de hilo o es el sentido de fibra de la madera, es donde ustedes van a poder ver las vetas, donde se ve la longitud como tal de la madera. En este tipo de tiento, el tiento longitudinal, van a poder realizar cortes de esta manera o en este sentido, que es un corte deshilando madera o abriendo madera. Y al contrario, este tipo de tiento, que es un tiento transversal, van a poder desarrollar cortes a través de la madera, por eso se denomina tiento transversal, porque van a poder realizar cortes en este sentido de la fibra, es decir, a través de la fibra de la madera. ¿Cómo se trabaja? Entonces se trabajaría de esta manera. Igual ya lo vamos a ver más claramente de cómo pueden desarrollar ese tipo de cortes y también se pueden combinar ambos tientos. Lo importante siempre es hacerlo de una manera técnica y sin arriesgar lógicamente nuestra integridad física y pues sin poner también en riesgo que el material se nos llegue a dañar. Eso es lo primordial antes de empezar a cortar. Lo primero que haré antes de empezar a trabajar con el tiento transversal va a ser realizar un corte en el sentido de hilo de la madera. En este caso ustedes van a ver que las vetas de este aglomerado o de este tablero de melamina está al contrario porque es un retazo que yo tenía. Quiero probar también qué tipo de cortes pueden hacer y qué calidad tienen, así es que voy a empezar desarrollando un corte en este sentido de la madera, apoyándome con mi guía longitudinal o con mi tiento longitudinal, y luego sí pasaremos a hacer las pruebas con el tiento transversal. Así es que empecemos. Recuerden siempre antes de realizar cualquier tipo de corte que la altura del disco va a estar siempre por encima del material, alrededor de 3 milímetros, o se recomienda también la altura mínima de un dientecito por arriba o de un diente y asomándose otros dos alrededor. ¿Esto para qué? Para evitar lógicamente cualquier tipo de accidente. En este caso ya pasaremos entonces a hacer el corte en este sentido. Lo que yo acabo de realizar es un corte longitudinal apoyado con mi guía o mi tiento longitudinal y saqué una tira de 5 centímetros porque las pruebas que yo realizaré con mi tiento transversal requerían de ese espesor. Sin embargo, es importante que ustedes siempre que vayan a realizar un proyecto, sea en el material que sea, que estén muy claros de la medida que van a necesitar para ese proyecto para evitar lógicamente que el material se les dañe y pues tener que ir a comprar nuevo material. Así es que empecemos con las pruebas con nuestro tiento transversal. Bueno, ya realizamos entonces el corte transversal que quería mostrarles. Sin embargo, quiero mostrarles algo que me di cuenta, y es que esta guía tiene aquí un movimiento que ustedes van a analizar ahí.
Esa es la generalidad de este tipo de segmento de máquinas que son de trabajo profesional o de trabajo un poco más liviano. Sin embargo, ustedes lo pueden desarrollar, pueden hacerle el cambio de este tipo de regla. En madera se la pueden hacer en este mismo tipo de sierra que encaje en esta ranura de la sierra. Con eso pueden hacer el cambio de esta regla y van a mantener las propiedades de angulación que tienen estos tipos de tientos que son muy buenos. Ahora bien, sigamos entonces con las demás pruebas. Una vez ya hemos entonces hecho nuestra primera prueba con nuestro tiento transversal, pasaremos a hacer algo que me gusta mucho y que me parece que es muy importante que ustedes lo aprendan, y es cómo pueden desarrollar ustedes cortes seriados. ¿A qué me refiero con cortes seriados? Cuando desarrollamos un proyecto que requiere la misma medida en longitud, pues va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿A qué me refiero en longitud? Es decir, si vamos a hacer un canasto, entonces necesitamos 10 tiras o 20 tiras, todas a 20 centímetros. Entonces, para que no tengamos que estar todo el tiempo midiendo, lo que vamos a hacer es combinar los dos tientos. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí voy a sacar entonces mi tiento longitudinal y ya les mostraré más a detalle cómo vamos a combinar estos dos tientos. Para combinar estos dos tientos, lo primero que vamos a hacer es despejamos nuestra mesa de trabajo o nuestra sierra de mesa. Luego lo que pasaremos a hacer será con estos dos tuerquitas que ustedes ven ahí, lo que haremos es soltarlas y correrlas hasta donde empieza el disco o un poquito más atrás de donde empieza el disco. ¿Esto para qué? Para que una vez que nosotros desarrollemos los cortes del material, el material que va a quedar en este segmento, que seguramente va a ser el material que vamos a trabajar después, no quede haciendo una fricción entre el tiento longitudinal y el disco. ¿Esto por qué? Porque una vez se genera esa fricción, si estos dos están unidos, lo que va a realizar el disco es pasar a hacer una expulsión, porque se genera esa fuerza entre el tiento y el material. Por eso es importante trabajar con el tiento longitudinal atrás del disco, antes de que empiece el disco, para poder trabajar con nuestra guía. Así es que si quieren hagamos el ejercicio para que lo vean más claro. Bueno, aquí lo que yo haré será mostrarles a más detalle cómo queda nuestro tiento transversal o longitudinal de nuestro tiento de nuestro disco. Entonces voy a elevar ahí un poquito, van a ver que el tiento longitudinal, para hacer ese tipo de corte que ahorita les explicaba, que es un tipo de corte seriado, eso quiere decir varios cortes de la misma medida o de la misma longitud. Entonces van a ver que el tiento queda más atrás antes de que inicie el disco, y con eso pues van a evitar que el material quede en fricción entre el tiento longitudinal y el disco. Quería mostrárselos para que quedara un poco más claro en este video. Bueno, entonces quiero que vean que todas las piezas, las 4 piezas que cortamos, quedaron entonces a 7,5. Todas quedaron a 7,5, 7 centímetros, 5 milímetros. Esto nos va a ayudar mucho para poder trabajar cuando trabajamos con los dos tientos. Eso quiere decir el tiento longitudinal y el tiento transverso, lo vamos siempre a trabajar de esta manera. Acuérdense de eso, porque eso les va a evitar muchos accidentes, les va a permitir que no se les dañe el material o que tengan algún tipo de problema o accidente, como les decía ahorita. Bueno, la siguiente prueba que vamos a desarrollar será una prueba con el tiento a 45 grados. Para este tipo de pruebas lo que primero vamos a hacer será entonces quitar el tiento longitudinal, es decir, yo lo voy a cuadrar ahí en su posición original, voy a apretar estas tuercas que eran las que yo les había mostrado, lo quitaré, lo pondré en esta posición y a un ladito, pues para que no me incomode. Y luego de eso, lo primordial es elevar el disco
lo máximo que podamos, siempre con la máquina desconectada. En este caso yo pasaré a desconectar mi máquina y luego de eso me guiaré por una escuadra, en este caso mejor una escuadra que ustedes puedan trabajar y que le puedan dar un ángulo mucho más fácil y más sencillo. Entonces lo primero que haremos será entonces soltar la perilla, esta perilla. Una vez ya tengan suelta la perilla, lo que pasaremos será entonces hacer un giro o una inclinación. Yo en este caso voy a buscar aquí los 45 grados, pero lo que haré será con mi escuadra lo pegaré lo más posible al disco para revisar que el disco en relación al tiento transversal sí quede exacto a 45 grados, que es el corte que yo necesito realizar. Una vez ya hemos fijado el tiento a 45 grados, aquí en mi guía, lo que pasaremos será entonces a realizar la proyección entre nuestra escuadra a 45 grados, el tiento y el disco, para verificar que si nos quede a 45 grados el disco con referencia al tiento. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de tientos? Lo que yo les contaba ahorita, este juego no les va a permitir que el ángulo quede exacto. Se me había olvidado contarles que siempre que vayan a realizar cortes a 45 grados, sea que el disco esté a 45 grados o sea que vayan a realizar el corte a 45 grados con la guía de tiento transversal, es importante quitar esta carcasa de protección, porque al no pasar uniformemente por el disco me va a generar este tipo de angulaciones o este tipo de maniobras de la carcasa. Lo primero que realizaremos será introducir nuestra guía de corte transversal, que ya hemos acomodado, como lo vimos anteriormente. Ya la acomodamos a 45 grados, rectificamos con nuestra escuadra para verificar que se estuviera en esa medida. Conectemos la máquina y hagamos el corte. Esperamos a que el disco se detenga y pasaremos entonces a rectificar nuestro corte a 45 grados con nuestra escuadra. La verdad es que vamos a verificar y el corte quedó muy aproximado a lo que sería un corte a 45 grados perfecto. Ahí van a ver que está muy poquito descalibrado, pero es por el movimiento que les digo que tiene el tiento, que ya luego lo rectificaremos una vez cambiemos entonces ese tipo de regla. Para desarrollar cortes con el disco inclinado a 45 grados, les recomiendo mucho que se guíen por este tipo de escuadras. Subiremos el disco a su totalidad, esto con el fin de que podamos revisar bien el tipo de ángulo que vamos a cortar. Adicional a eso, lo que haremos será inclinar el disco hasta los 45 grados. En este caso, ahí me da la escuadra, siempre con la máquina debidamente desconectada para evitar cualquier tipo de accidente. Adicional a eso, entonces, les recomiendo que nunca trabajen el tiento por este tipo de guía cuando realizamos cortes a 45 grados con el disco inclinado. Siempre lo realizaremos por la parte derecha de la mesa o por la ranura derecha de la mesa para poder hacer el corte de esta manera. Ahora bien, haremos la prueba entonces con la madera maciza. Ahora bien, vamos entonces a desarrollar el corte y verificaremos que el corte haya quedado bien. Estos son algunos de los tipos de corte que ustedes pueden desarrollar también con este tipo de sierra. Lo que haré será entonces ajustar bien el material y pasaremos a hacer la prueba en ángulo de 45 grados con el disco. El corte en este caso está perfecto. Eso quiere decir que el disco está exacto a 45 grados de inclinación.
Como pueden ver en esta toma, este es un corte hecho a 45 grados con la sierra y donde podemos hacer este tipo de anclado o de armado. Muy útil cuando hacemos armado de muebles para poderlos colgar y para que queden de fácil movimiento, pero también muy justos y bien anclados al muro. Hoy desarrollamos entonces 3 tipos de corte. El primero es un tipo de corte sencillo con nuestro tiento transversal, que nos va a servir para una pieza específica de algún mueble o algún proyecto específico que tengamos. El segundo es un corte combinado entre el tiento longitudinal y el tiento transversal, que les va a servir mucho a la hora de realizar proyectos en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a poder desarrollar proyectos que requieran de tablas o de medidas longitudinales específicas y que sean seriadas, es decir, más de 2 piezas. Va a ser muy útil combinar estos 2 tientos en este caso. Y el tercero, que fueron cortes en ángulo. Para eso sí quiero recomendarles mucho que si ustedes están buscando una sierra especializada para realizar este tipo de cortes en ángulo, es mejor que se hagan a una máquina, ya sea una engleteadora, colilladora o una máquina especializada en este tipo de cortes. Así entonces llegamos al final de este video. No olviden que aquí abajito me pueden dejar sus comentarios de cómo les pareció este video, sugerencias de qué videos quieren que desarrolle para ustedes. También por favor denle like. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan. Ahí estaremos anunciando sobre cursos gratuitos que tendremos para ustedes, Facebook Live con diferentes marcas que estoy seguro que va a despejar muchas de las dudas que ustedes tienen, y vamos a también a desarrollar proyectos muy interesantes. Nos vemos en el siguiente video.